Bien, amigos de New Horizons Review, y como todo el mundo está en estos días más que estresado, ¿verdad? Menos Jaime David, que Jaime David está muy tranquilo con el tema. A ver si producción me pone el videíto. Con el tema de la reforma tributaria y el nuevo planteamiento del gobierno saliente entrante o entrante saliente sobre cómo van a modificar el código tributario actual para evidentemente aumentar la carga tributaria a los que ya pagamos y ver de qué manera siguen exonerando a los que siguen estando todo el tiempo exonerados. Tenemos con nosotros a un viejo amigo que siempre tiene la condescendencia de participar acá en New Horizons Review, el economista Henry Gebra. Henry, yo no voy a hablar contigo nada del tema internacional. Yo sé que tú eres un fiel seguidor y que estás todo el tiempo apoyando a Macron, más ahora que el hombre va a tener, Está imagínate, empezando muy mal la entrevista, ¿eh? Estás las empezando muy mal la Olimpiadas. entrevista. Muy mal. Tú vas a tener las Olimpiadas y después de las Olimpiadas tienes allá el Tour de France. Óyeme, muchos eventos en París y que el hombre está haciendo una preparación. Estuve viendo un reportaje sobre la preparación para las Olimpiadas. Son las Olimpiadas más austeras desde las de Londres de 1948, Así es. el equivalente. O sea, menos de 10 billones de dólares, apenas dos estructuras nuevas se están creando, el natatorio en Saint-Denis y bueno, la Villa Olímpica que va a albergar a los atletas y que luego se va a reconvertir en un centro de hospedaje para personas de escasos recursos y un área de oficina y el área de la cancha de baloncesto. Para colmo, todo ya está listo. Y se hizo todo pensando mucho en el tema medioambiental. Hay una parte ahí interesante, Henry, que me pareció sobre las competencias que se van a dar en el río Sena y lo que se está gastando para restablecer la calidad del agua del Sena, por lo menos en esa franja, 1.500 millones de dólares. O sea, en definitiva, una conciencia verde, una conciencia de austeridad, del cuidado de la ciudad de París para que no quede con unas estructuras que luego no puedan ser útiles, reutilizando las que ya están. Estamos hablando de reutilizar estructuras que se crearon exactamente hace 100 años para las Olimpiadas de 1924. A mí me pareció extraordinario, no sé cuál es tu opinión. No, obvio que se trata de hacer, no digo que reciclaje, sino que obviamente utilizar muchas de las infraestructuras que se tienen en Francia, que ha ido realizando en los pasados 10 años muchos eventos de clase mundial, pero el tema de los Juegos Olímpicos, por lo menos los de verano, la última vez que tuvo lugar en Francia fue hace precisamente 100 años, 1924, que fue la segunda vez que se hizo en París. Se hicieron dos veces en París, en 1900, 1924. Después sí tuvieron la oportunidad, en dos oportunidades, de tener los Juegos Olímpicos de invierno, De invierno. que son menos intensos, menos representativos, y por supuesto hay mucha expectativa de ver cómo van a quedar esos Juegos Olímpicos, el tema de la seguridad, del cual se ha hablado mucho, y ahora con las complicaciones, el ciclo político se aceleró en Francia, ya no está seguro de quiénes serán los ministros encargados de mantener la seguridad de los Juegos Olímpicos, así que veremos, pero mira, el rancho ardiendo en Francia, sí señor. Así es. Bueno, por suerte ustedes tienen un cuerpo burocrático profesional desde la época de Napoleón, que básicamente los ministros son representantes políticos, aunque ciertamente muchos de esos ministros tenían todas las expectativas de participar en los Juegos Olímpicos y ser ellos los representantes, ¿no? Y parece que eso va a quedar de lado. Pero háblame un poquitito, ¿cuál es tu impresión del desempeño económico que ha tenido la República Dominicana en este primer semestre del 2024? ¿Cómo ves tú el endeudamiento público, el gasto Uh -huh. público durante las elecciones municipales, el anclaje precisamente a un nuevo contrato con una empresa francesa para el manejo del aeropuerto o de los aeropuertos que están consignados a dicha empresa?
y la recepción de esos 700 millones de dólares como anticipo y qué se hizo con ellos, renegociación de deuda, manejo del potencial presupuesto al año entrante, en fin, dame un panorama general. Cómo no, mira, la verdad que a diferencia del año pasado, que tuvimos un primer semestre muy, pero muy lento, porque recuerden que el año pasado, en el primer semestre, la economía apenas creció 1.2%, o sea, muy por debajo de lo que, de los niveles de crecimiento a los cuales estamos acostumbrados aquí en la República Dominicana, pero que producto precisamente de esta ralentización tan marcada de la economía el año pasado, a partir del segundo trimestre del año pasado, las autoridades económicas, monetarias y financieras tomaron una serie de medidas para reacelerar la economía y especialmente esas medidas que se tomaron hace ya un poquito más de un año atrás, que han permitido esta recuperación que se está notando, ya no tengo un crecimiento por encima del 5%, claro, es en comparación con un primer semestre que había sido muy lento, pero el hecho de haber bajado tasa de interés hasta el mes de diciembre, no han bajado más, porque hasta que no bajen en los Estados Unidos, cosas que no vamos a ver hasta el último trimestre del año, pues ya no hay espacio para baja adicional, pero por encima de eso, tú recuerdas que el año pasado se logró adelantar el ajuste a los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, lo mismo pasó con el sector zona franca y el sector turismo, pues todo eso ayudó a que el nivel de consumo empiece a mejorar, porque efectivamente si tú ves el año pasado, tú compara el salario promedio que publica la Superintendencia de Pensiones, la CEPEN, tú ves que mira, en promedio el crecimiento de los salarios declarados a la CEPEN se incrementó un poquito más de un 12%, en el momento con la inflación era apenas 3%. Claro, eso fue una recuperación parcial de mucho poder adquisitivo que se perdió en los años anteriores debido a todo este tema inflacionario. O sea que el año 2024 empezó mucho mejor que como empezó la economía en el año 2023 y de hecho inicialmente se pensaba que la economía dominicana fuera a crecer en un 4.75%, de hecho fue la expectativa plasmada en el presupuesto 2024, pero ya primero las autoridades dominicanas a través de el marco macroeconómico plurianual, su edición de marzo, revisó un poquito al alza las proyecciones de 4.75 a 5% de crecimiento del PIB para este año 2024 y recientemente el Fondo Monetario Internacional y esta semana el Banco Mundial han revisado también al alza las proyecciones para República Dominicana y hablan que ahora de un crecimiento de un 5.4%, lo que colocaría de nuevo a la República Dominicana en la primera posición a nivel regional, salvo el caso excepcional de Guyana, que por el boom petrolero ha venido creciendo a ritmos superiores al 30 o al 40%, que eso obviamente es un caso un poco extraordinario. O sea que este episodio tan marcado de prácticamente caída de la economía, lo que tuvo durante el primer semestre del año 2023, ¿verdad? Eso quedó atrás y se espera que efectivamente la economía pueda crecer por encima del 5% durante este año 2024. Y en términos de la ejecución presupuestaria, Henry, se ha mantenido dentro del rango de lo que se presupuestó, los gastos sobrepasaron a lo presupuestado en el primer semestre o en los primeros 5 meses del año, porque evidentemente estamos en el número 6. ¿Qué se vislumbra? O sea, los ingresos tributarios son los proyectados, las importaciones, si tenemos un crecimiento superior al del año pasado y que estamos hablando de un 5%, me imagino que las importaciones han aumentado de manera significativa, lo que implica evidentemente un aumento en los ingresos tributarios por aduana. Sí, ahí mira, las proyecciones de ingresos se han mantenido. Inicialmente el presupuesto buscaba establecer el déficit
en torno a los 220 mil millones de pesos, o sea, un 3.1% del PIB. Tú mencionaste una partida extraordinaria de ingreso en el 2024, que es producto de la negociación, de la renegociación o de la prórroga de lo que era el acuerdo vigente de administración de los aeropuertos entre el Estado Dominicano y la firma Vinci. Pues en este año 2024, del mes de enero, entraron prácticamente 300 millones de dólares que sirvió para incrementar el gasto de capital. Muchas obras se están viendo, de hecho, la mayor parte de esas obras se están ejecutando en la provincia de Santo Domingo, y ya ese dinero se recibió a principios de enero. Eso ha permitido no tener que emitir el tradicional bono soberano que siempre se emitía a principios de año, y hasta el momento no ha habido noticia de cuándo sería la próxima emisión de bonos. Y por otro lado, como estamos en un acuerdo que habla de 775 millones de dólares, o sea, mucho dinero, había 300 que se recibían ahora y faltaba otra partida de 475 millones de dólares, que eso debe estar entrando a final del mes de junio o a principio del mes de julio. Y eso ha sido pues un pago que se logró de los ejecutivos de Vinci como una forma de pagar algo como comprar la prórroga del contrato por más de 30 años adicionales. Eso le ha permitido al Estado aumentar en esa misma proporción el gasto de capital sin tener que comprometer otros recursos, sino contando con esos recursos externos, y con eso pues se espera cerrar el balance de este año, que sería el último año antes de la madre de todas las reformas, que sería esta reforma fiscal. Dios mío, ay, Dios mío. Oye, qué barbaridad la tuya. O sea que nosotros hicimos, mira, yo sé que tú, por ejemplo, viviste una parte de tu vida en Venezuela. Creo que tus hijos nacieron allá, inclusive. Sí. El gobierno venezolano de Chávez y de Maduro se hizo muy famoso por vender la producción petrolera que no tenía. Primero regaló la producción petrolera que tenía con Petrocaribe, y luego, cuando ya habían desfalcado y descapitalizado por completo a PDVSA y todo el sistema de producción venezolano y el Estado venezolano en sí, entonces comenzaron a venderle a futuro a China y a Rusia y a todo el que estuviese dispuesto a mandarle el dinero. Sí. Nosotros parecería que estamos haciendo lo mismo con el tema de los aeropuertos, porque si le entregamos a 40 años sin una definición clara de cuál va a ser la inversión en capital, de cuál va a ser el retorno hacia el Estado Dominicano, y con unas cláusulas ahí bastante complicadas, que tú lo sabes, que parecen prácticamente un peaje sombra. No, mira, no, lo bueno, Fauni, y perdona que te interrumpa, ¿no? Ahí yo creo que lo que ha sido interesante en esta renegociación es que la primera vez que un inversionista extranjero pague un derecho a prórroga, porque eso no es un adelanto a cuenta de futuros ingresos. Los mismos ingresos que estaban contemplados se están manteniendo. Ese dinero, esos 775 millones, fueron adicionales. Ese es un pago de una sola vez, como un signing bonus, que se acostumbra mucho. De hecho, si tú ves en los pasados 5 años, han habido 3 o 4 negociaciones similares a nivel internacional, y siempre han dado, primero, que se renueva, se prorroga el contrato sin tener que hacer una licitación, porque está previsto en el mismo contrato. Y 2, que efectivamente el que logra renovar el contrato está tan satisfecho con esta renovación que tiene el espacio para pagar esto, que es la primera vez que la República Dominicana logra ese tipo de pagos. Y eso tiene mucho que ver con una realidad interesante de las cifras del turismo en la República Dominicana.
es que si tú comparas las cifras del 2018 al 2023, ¿por qué tomo el 2018? Porque fue el mejor año antes del COVID, porque ya en 2019, producto, tú recuerdas, de la crisis reputacional del mercado dominicano en los Estados Unidos, hayamos perdido en el 2019 prácticamente la mitad de los turistas desde Estados Unidos. Entonces, al tener esto, si tú miras el crecimiento de las llegadas de turistas entre 2018 y 2023, tú vas a ver que el crecimiento del aeropuerto de las Américas ha sido de un 45% durante este periodo, mientras el crecimiento de Punta Cana, que sigue siendo el principal aeropuerto del país, apenas tuvo un crecimiento de un 22%. Sí, un 20%. O sea que realmente esto corresponde a una necesidad de ir ampliando el aeropuerto, que sin, vamos a decir, alargamiento y prórroga del contrato, pues no había forma, uno, ni de obligar a la firma en hacer inversiones adicionales, porque ya había cumplido con las inversiones que tenía que hacer en base a lo que era el contrato vigente, y dos, no tenía tampoco el incentivo de hacer una inversión adicional porque no quedaba suficiente tiempo para que tenga una recuperación de esta inversión. Ya en este caso es diferente y ya vamos a ver que además de este dinero que está ingresando al Estado Dominicano, la gente de Aerodom anunció, por ejemplo, la construcción de un nuevo hotel dentro de las mismas instalaciones del aeropuerto, un aeropuerto que con la ampliación va a poder recibir a 4 millones de pasajeros adicionales, y yo creo que eso per se constituye una buena noticia para la República Dominicana, porque tú recuerdas, muchas veces lo hemos hablado contigo, los sectores generadores de divisa son los que, a fin de cuentas, están movilizando a través del crecimiento a la economía dominicana. Sí, sin lugar a dudas, somos un país que requiere de exportación, sea de exportación en servicio por la vía de turismo, sector financiero, cualquier otro sector que sea educación, por ejemplo, algún día, ojalá pudiéramos hacerlo, sector salud, el turismo de salud también siempre hemos creído que tiene un potencial. Pero vamos a tocar brevemente en estos minutos que nos quedan, Henry, porque tú hablas de la madre de las reformas tributarias. Háblame de esa madre. ¿Qué pretende ella parir? Mira, Fauli, yo creo que la República Dominicana está ahorita a un punto de inflexión, un momento histórico. Creo que es un momento tan histórico como hace 30 años atrás, cuando producto, en el 92. Sí, que producto de una crisis a la vez social, política, económica, el país tuvo que diseñar un paquete de reformas estructurales que son las que condujeron a tener este crecimiento tan alto que exhibe la economía dominicana, que es la economía que más ha crecido en Latinoamérica. Inclusive el año pasado ya la economía dominicana, con un peso superior a los 120.000 millones de dólares, ya ocupa la 7ª posición en el continente, habiendo sobrepasado el año pasado a economías como Ecuador y Puerto Rico. Entonces, todo eso está bien. Ahora, del mismo modo que podemos reconocer que este crecimiento ha sido excepcional, del mismo modo tenemos que reconocer que este crecimiento no le ha llegado a todo el mundo. Y el hecho de que no esté llegando a todo el mundo el crecimiento, quiere decir que todo este crecimiento que estamos disfrutando ahora conlleva a agravar el tema de las desigualdades. De ahí que entendemos, como muchos, de que no sería sostenible socialmente en el tiempo mantener un nivel de crecimiento como lo tenemos desde hoy en día, porque no todo el mundo lo está recibiendo. Y es lo que está en juego con esta reforma o este paquete de reforma. Dentro de este paquete de reforma, entiendo que la reforma fiscal, no tributaria, la reforma fiscal es la madre de todas las reformas, y
va a tener un impacto positivo siempre y cuando, conjuntamente con esta reforma, se vayan a implementar o corregir una serie de reformas anteriores o leyes actuales, como es el caso, por ejemplo, la seguridad social, tanto en la parte de salud, pensión o seguro de desempleo. También el tema de la reforma laboral. Creo que la reforma laboral va a buscar resolver tres cosas. Aclarar el lío que nunca se pudo resolver, el tema de la cesantía, en un momento cuando... Claro, el seguro de desempleo es para eso. Es que ahí habría de ver entonces cómo tú compaginas o no tres elementos que tú terminarías teniendo si es que no se pueden eliminar, que es la cesantía, el fondo de pensión y el seguro de desempleo. Y es posible que uno de los tres esté sobrando. Entonces, eso habría de ver. Evidentemente, la cesantía, si entra el seguro de desempleo, la cesantía ya no es necesaria, porque para eso precisamente es la ley de seguridad social y la pensión. Pero obviamente la cesantía es una figura de cuando teníamos el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Así es, y ahí entonces habría de ver cómo tú transicionas desde el sistema actual hacia este nuevo sistema, pero no estamos hablando... El problema, mira, perdón, dígame. Sí, no, y tú tienes entonces quizá más apremiante es el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque mira, dentro de 10 años van a empezar a pensionarse ya gente que ha entrado con la actual ley de seguridad social, y los números no dan. Un sistema de seguridad social debe tener como único objetivo otorgar pensiones dignas a los cotizantes. Entonces, habría que ponerse de acuerdo primero en qué es lo que entendemos que es una pensión digna. Y ahí la literatura generalmente te habla de tres dimensiones. Una tiene que ser una pensión que represente no menos del 70% del salario de referencia. Sea cual sea la referencia, ¿no? O sea, el promedio de los pasados 5 años, el último salario, o sea, lo que sea que se fije, pero algo que no sea menor al 70%. Dos, una pensión que esté protegida por inflación, o sea, una pensión que obviamente reciba ajuste para que no pierda su poder adquisitivo. Y finalmente, no menos importante, tomar en cuenta de que además de tener este 70% mínimo, de tener un ajuste para protegerte de la inflación, o sea, tener un mecanismo, esta pensión, para que sea realmente digna, tiene que tener un seguro de salud para este pensionado. Es lo que a nivel internacional se entiende como una pensión digna. Yo estoy seguro que debería existir un consenso bastante amplio sobre el hecho de que, bueno, eso es lo que queremos. Ahora, cuando tú sacas la calculadora para ver el costo de eso y de qué manera se pudiese armar, ya se pone un poquito más complicado, ¿no? que es de ahí, yo creo que sobre este tema de las reformas, como el presidente ha dicho, ¿no? Es toda una colección de reformas. Habría que buscar inicialmente un consenso, no tanto sobre los cómo de la reforma, ¿no? Sobre las medidas que haya que tomar, sino que en un primer tiempo tratar de tener una buena discusión sobre los qués de la reforma. ¿Cuál es el objetivo que se busca para corregir qué? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Es pasar de tal nivel a tal nivel. Un ejemplo, en el caso del ITEVIS, Family, el 43% del ITEVIS se evade. Entonces, pienso que todo el mundo podemos estar de acuerdo que eso no es aceptable. Entonces, podemos discutir y ver lo que está pasando en otros países y probablemente pudiéramos llegar a un consenso de que lograr bajar del actual 43% a un futuro 20%, para poner un número, se pudiese llegar a un consenso y decir, bueno, mira, y nos va a tomar 5 o 10 años para hacerlo.
lo que pasa es que en República Dominicana la autoridad tributaria viola, como mismo pasa con el Estado mismo en sí, viola sus propias leyes. O sea, se supone que la autoridad tributaria debe de trabajar con las normas contables internacionalmente aceptadas. Sin embargo, no lo hace así. El ITEVI se supone que es un impuesto al valor agregado, pero no se convierte en un impuesto al valor agregado, sino sencillamente es una comisión por transferencia. Y es una comisión por transferencia que a la hora de tú descontarla, la autoridad tributaria ha establecido un sinnúmero de reglamentos para garantizar que tú mismo no puedas ni siquiera descontarla, dependiendo del porcentaje que tú facturas, qué porcentaje tiene ITEVI, qué porcentaje no. El mismo hecho de que hayan sectores que están exentos del pago de ITEVIS genera posibilidades de Sí. evasión y de elusión enormes. Entonces, pero al mismo tiempo, un impuesto sobre los servicios, sobre las actividades normales, inclusive la actividad, de, por ejemplo, de mercadeo y de relaciones públicas, de un 18%, lo que ha hecho es distorsionar por completo la Sí. actividad económica en República Dominicana y generado un sinnúmero de reajustes que por eso la evasión no cae. Es como el tema de la facturación de las EDES y la pérdida técnica de las EDES. ¿Cuántos años tenemos tú y yo analizando ese tema? No, Óyeme, ha pasado de capitalizado a privatizado a estatizado de nuevo y las pérdidas técnicas siguen siendo las mismas. no, no, y por eso no se puede plantear ahora una reforma fiscal, o sea, que incluye ingresos, gastos, activos, pasivos, si no se va a tocar esos importantes temas. Porque cuando tú Claro. miras el tamaño del déficit fiscal, 3.1% del PIB, unos 220 mil millones, solamente las transferencias al sector eléctrico, que son unos 86 mil millones de pesos, se lleva más del 40% del déficit. Entonces, hay que ver eso, reconocer que te va a tomar cierto tiempo bajar hasta el nivel donde tú te sentirás más cómodo con este nivel, pero esto hay que ponerlo dentro de las proyecciones, de que la forma de que aumenten los ingresos no va a ser tanto haber incrementado una tasa, no habrá sido tanto haber ampliado base, sino que sencillamente, y hay una vía de escape bastante grande, que se va a ir persiguiendo el tema de la evasión en el ITEVIS. Esto va a ser una de las reformas importantes, porque eso es lo que le puede dar la credibilidad a las nuevas autoridades. Quizá logramos que Avicii se interese por el sector eléctrico y quieran tomarse la distribución de la energía eléctrica y no adelanten 700 o 800 millones de dólares a cambio de eso. Sí, ojalá, porque ahí tú, mira, en el caso de la distribución, en el caso del sector eléctrico, obviamente no se puede contemplar una reforma sin tocar eso, porque 86 mil millones de pesos, que es lo que está consignado en el presupuesto 2024, es un 40% del déficit total. Probablemente para poder arreglar ese tema de las pérdidas, entre otras cosas, se van a requerir una serie de inversiones para mejorar las condiciones de las redes. Eso se calcula que haría falta conseguir unos 1.200, 1.400 millones de dólares para darse el chance de arreglar eso. Que después, mira, lo puede hacer este trabajo una EDE, lo puede hacer otros actores actuales del mercado o otro futuro, pero si eso no se incorpora dentro de lo que es el ámbito de la reforma, pues esta reforma va a ser muy incompleta. Bueno, señores, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. No, a ustedes. Encarecidamente te agradezco el que hayas podido estar con nosotros y a todos ustedes yo espero que hayan podido disfrutar de un programa variado en el que hemos tratado de traerle con la mayor presteza posible y mira, datos concretos. Fabio, si me permite, quisiera concluir sobre el tema de la reforma, porque yo he visto que hay mucho negativismo, mucho miedo, mucha
mucha inquietud con todo eso. Déjame decirte esto. Yo no le tengo miedo a las reformas. Sí le tengo miedo a que no sepamos hacerlas y no aprovechemos la oportunidad de ir corrigiendo tantas cosas que necesitamos corregir, que solamente se hace a través de reforma. Tú recuerdas en el 94, el doctor Balaguer había dicho que el avión estaba en la pista listo para despegar. Esta vez lo que tenemos para despegar no es un avión, es un cohete para ver si podemos llegar a las estrellas. Amén, Henry. Ojalá y la clase política dominicana se llene de sabiduría y de sapienza y pueda lograr lo que tú y yo aspiramos. No creo en la fatalidad, no creo en la fatalidad. Okay. Por eso eres un fiel seguidor de Macron, yo lo sé. Oye, tú vas a seguir. Yo no vuelvo, Cuidado. Muchas gracias, Fauni, por la invitación. Ha sido un placer estar de nuevo contigo, y con todo el equipo. Nos vemos. Gracias, Henry. Nos vemos el domingo que viene. Un abrazo. Bye, bye, un abrazo.